El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nuevamente el reino de los cielos es comparado a estas jóvenes, pero aquí están las prudentes y las necias, nos dice aquí el Evangelio. Es decir, es un llamado para nosotros, para todo cristiano. O somos prudentes y tenemos la vida preparada. Esto me hace recordar, cuando era jóvenes en el seminario, sobre todo, siempre hacíamos el retiro de la buena muerte. Ahora de nuevo lo estamos haciendo también con un grupo ahí de la Divina Voluntad, se llama el grupo, el movimiento de la Divina Voluntad, de Luisa Picaretta. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque San Juan Bosco, cuando comenzó esta práctica con sus jóvenes, el retiro de la buena muerte, Atecu y Puaía, retiro de la buena muerte, hablar para los jóvenes, imagínense, 13, 14, 15, 16 años, que estaban con San Juan Bosco, y sin embargo les hablaba del retiro de la buena muerte. 3 horas no madura. 1 hora es de reflexión, 1 hora es para la confesión y 1 hora es para la Eucaristía. San Juan Bosco siempre insistía en los 2 elementos de lo que nos dice justamente la palabra de Dios: mantener encendida siempre nuestra lámpara, la lámpara de la fe, mantener encendida, estar prevenidos, de Yara. Y entonces San Juan Bosco proponía y decía: cada mes, por eso, retiro de la buena muerte, que es mensual, cada mes, en un momento al inicio del mes, y ella polañan de retiro espiritual, el mes, cada mes. Y entonces 3 horitas nomás. Y claro, estaba trabajando con jóvenes, no le iba a tener ahí horas y horas reflexionando, etcétera, sino que en una brevedad de 1 horita presentar un tema. En aquel tiempo se hablaba de lo que nosotros conocemos teológicamente de los novísimos, lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es el purgatorio, lo que es el juicio final, lo que es el pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, todo eso se llama en el conjunto teológico de estudiar los novísimos, lo nuevo, aquello que nos espera, por donde nosotros pasaremos. Ahora entonces en la pedagogía de San Juan Bosco, interesante lleva, porque es una pedagogía, pero bien práctica. Oye, y mi gente de cuera lleva eso de cuera, ¿en qué consiste? Como arandú y cuera, hoy que janua viña, pues tú ves hoy hacia dónde estamos caminando, hacia el cielo, hacia el infierno, hacia el purgatorio, hacia el juicio final, hacia el encuentro con el Señor, lo que significa el pecado, el cómo nosotros nos confesamos, en fin, todo lo que significa un camino de vida de fe. Y bueno, y después a 1 horita reflexionar iré, reñamindu uriré, llevaré colan de momento de silencio, es oñe confesar.
y le dedicaba una horita, es decir, o Pepe ven la paicuera, entonces, ojo, la juventud, ojoñe confesado, ojoñe monguetado, ya, qué clase de camino he realizado durante todo este mes y ahora que estoy comenzando de nuevo. Y después al final hay que alabar y dar gracias a Dios, apego a la acción de gracia, apego a la Eucaristía, Eujarís, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esta es la manera de mantener encendida siempre la lámpara de la fe. Para aquellas personas que estén interesadas, entonces se pueden acercar, llamar un poco. Cada mejorero ya página con un grupo. Hay ya un grupo de 25, 30 personas que cada mes se acercan y hacemos esos retiros espirituales de 3 horitas, pero en donde podemos ir calibrando. Pego la calibrar las de ruedas y ne ojo por agua, ya las de coche a ya calibra mía y peñandere coe ante el Señor y donde podamos reflexionar y entender nuestro camino de vida espiritual. Queridos amigos, aquí también nos hablaba que estas necias y estas prudentes, las dos, habían llevado el aceite, pero para unas ya terminó dándole el repuesto. Las otras, claro que eran precavidas y llevan. Entonces, llenar el corazón con el aceite, pero ese aceite tiene que ser un aceite de compromiso. Eso significa el estar precavidos, vivir, convertir la fe en un servicio, en una responsabilidad. Anila yaguerajante o palañan entusiasmo. Hasta el destino final. Opamalañan entusiasmo, opamalañan de aceite. Y entonces ahí parece que queremos comenzar de nuevo. Llega el esposo. O pepe yeye esa cuasa, pues anda ya poco. ¿Entienden? Y ahí cuando llega el esposo parece que nos despertamos, pero tarde piaste. Entonces tenemos que participar activamente siempre en nuestras comunidades, queridos amigos. Hay que ser precavidos. Y sobre todo, queridos amigos, esperar a Cristo con esa vida renovada. Vivir cada día, pero vivir preparados mediante una conversión auténtica, una conversión que nos lleva hacia lo genesíaco, decimos siempre, el Génesis, así como Dios nos ha creado, eso que Dios nos ha regalado. Entonces, caminar hacia esa realización y planificación según los designios del Señor para nuestra vida. Que así sea. Que así sea.